Bueno, después de esta bella introducción al respecto de esta vigilia que estamos iniciando el día de hoy por la casa de Israel, y la casa de Israel somos todos, ¿sí? Y la casa de Israel son las 12 tribus, ¿no? Para quienes están llegando a esta vigilia y a lo que van a escuchar de este estudio, que vamos a hacer algo muy corto, muy breve, pero lo vamos a hacer eh, en gratitud por la casa de Israel, que es la casa de nuestro Adón, de nuestro Padre, de nuestro Abino Malkeino, del Ed, que es el Ale y el Tav, Yeshua HaMashiach. Y bendecimos la casa de Israel, puesto que nosotros somos esa casa. Bendecimos las 12 tribus de Israel. Bendecimos a Rubén, a Shimeón, a Leví, a Yehudá, a Dan, a Nectalí, a Gad, a Ser, a Isaacar, Zabulón, a José, que es Manashe, a Efraín, a Benjamín, conforme su orden de nacimiento. De verdad que sean bendecidas las 12 tribus, que son las 12 tribus de Hakadosh Baruj de el Elohim vivo, de Yahweh. Y damos gracias y honor porque nos permite en esta vigilia presentarnos. Y porque nos presentamos en esta vigilia, en este día de hoy, en este mes que viene transcurriendo, en este día tan importante, después de haber recibido un Shabbat tan amoroso, de una paracha tan bella como fue la paracha Beat Canam, de observar, de recordar y también de clamar a un Dios soberano, y entrar en una paracha de Ket, ¿no? Que significa ese talón, que significa consecuencia de, después de usted avanzar, ¿no? Porque el talón, el calcañal, como se dice que eres un calcañal, el talón es el que te permite lo que se llama ósea, en la parte de la estructura ósea, el calcañal, el calcáneo, que es donde tú asientas tu pie cuando caminas, ¿no? Cuando uno camina, pues uno no se sienta a ver cómo uno camina, pero cuando uno camina, uno está en bipedestación, está recto, está parado derecho, y cuando usted camina hace doble apoyo, y el doble apoyo que lo hace es talón, base de sustentación y pie. Y el que te da la base de sustentación es el talón para que no te vayas a caer. Y esto tiene una estructura muy grande, porque el talón significa que me da un balance para que no caiga. El Elohim vivo al que servimos es un Elohim de una soberanía tan grande, de una sabiduría multiforme tan sobrenaturalmente eh, inexplicable, porque lo oculto le pertenece a él y lo revelado a quien él desea revelarlo, y cuando lo revela, pues hay que tomarlo por obediencia. Entonces yo espero que muchos velos sean abiertos el día de hoy para nuestra propia vida, porque todo esto se trata del Elohim vivo, de Yeshua contigo y de nosotros con él. Porque siempre estamos mirando hacia el frente, estamos siempre mirando a la derecha, a la izquierda o hacia atrás, pero no nos sentamos a mirar hacia el trono de su gracia. Y es mirar yo y mi padre y yo, mi Abino Malkeino y yo. ¿Y por qué venimos a decir esto en este día de hoy? Una vigilia en donde lo que queremos es bendecir la casa de Israel, porque somos Israel, en donde nos reunimos para apoyar lo que la casa de Yehudá celebrará el próximo Shabbat, que es el amor, ¿no? Ese amor, acaban de pasar un ayuno del odio sin sentido, y ahora venimos a celebrar el amor, porque el amor, todo está fundamentado en el amor. El Padre creó los cielos y la tierra, como dice Bereshit, Génesis 1, lo creó en amor. Y a veces uno se pregunta, porque yo me he preguntado, pero antes de que el espíritu de nuestro Abino Malkenio paseara por estas aguas, porque todo esto era aguas, ¿cierto? Era aguas y las tinieblas, ¿no? Se veían sobre la faz de lo que él estaba caminando, porque el estrado de sus pies es la tierra. Y él es soberano. ¿Qué pensaría él cuando se pasea por el universo en ese momento, ¿no? De tantos millones y millones de años atrás, y sentir él un amor, ¿no? Porque él vive en el trono, en las alturas,
y los que han tenido el privilegio de conocerlo, gloria a Él, ¿no? Y ojalá tuviéramos el privilegio nosotros de poder ir hasta allá, que nos llevara en esos sueños como hizo con algunos profetas, ¿no? Que los tomaba en espíritu y les mostraba toda la grandeza de lo que tiene Él, pero eso no es de Él, eso es para compartir con sus hijos, con los que lo amamos de todo corazón y guardamos el pacto y la misericordia, porque lo dice su palabra. Entonces hoy venimos a celebrar el amor, una vigilia de amor, una vigilia de amor con nuestra casa de Israel, una vigilia de amor en donde debemos poner en la mesa lo que ha sido el odio sin sentido y lo que ha causado ese odio sin sentido solo por el simple hecho de que esa palabra de odio viene en una estructura que es esa inclinación al mal, esa yetzerará, que se llama así, inclinación al mal, en donde tú te crees merecedor de todo y aunque mereces porque Él te ha dado la heredad y tú eres su heredad, porque nosotros somos de Él, nuestra herencia es tener un Hakadosh Baruj tener un soberano como Él. Entonces tenemos la chispa divina de Él dentro de nosotros. Él habita dentro de nosotros si realmente de verdad queremos que Él habite dentro de nosotros. Recibir su salvación es algo sobrenaturalmente inexplicable que solamente se comprende caminando en un camino como el que hemos transitado, de unos misbod, de una palabra, de una purificación, de una techubá, de un tikkun como el que estamos haciendo, de una reparación completa de lo que hemos hecho nosotros y han hecho nuestros antepasados y han transcurrido hacia nosotros, que no se ha permitido que realmente de verdad lo que él estableció en Bereshit, de enseñorear y juzgar la tierra en compañía de la creación, se diera para poder que fuéramos bendecidos, tanto la creación como nosotros. Y es impresionante uno llegar a este estudio de el odio sin sentido. Y esto lo han tratado los eruditos y los sabios y la casa de Yehudá. Y yo quiero empezar con esta palabra del profeta Oseas, y es Oseas 2:20. Quiero que por favor vayamos allí. Ojalá usted pueda eh, ir acá conmigo a Oseas 2:21. Y dijo el Señor, y ojalá lo leyeran, todo Oseas 2, Oseas 2 es bellísimo. Y, y Oseas 2 te dice 22, no sé qué le está pasando a mi computadora. Dice, en aquel tiempo responderé, dice Yahweh, yo responderé a los cielos y ellos responderán a la tierra. Y la tierra responderá al trigo, al vino y al aceite. Y ellos responderán a Jezreel. Y la sembraré para mí en la tierra y tendré misericordia de los espíritus, o sea, de la dama, de lo que está aquí, ¿no? Porque tú eres pueblo mío, y él dirá, Dios mío, diré lo a mí, o sea, lo a mí en hebreo significa pueblo mío, 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 mío. Entender esto de que en aquel tiempo responderé, como así, que a los cielos, que a la tierra, en aquel tiempo yo le ordenaré a los cielos, que los cielos le ordenen a la tierra, que la tierra le ordene a ese trigo, a ese vino y a ese aceite, en las manos de Jezreel, las manos del profeta. Todos somos esos profetas levantados para hacer conforme el propósito del Eterno. Quien comprende su misión, toma ese aceite y ese aceite es dado, ¿no? Es enviado. Pero ¿quién es el aceite? ¿Quién es la vid? ¿Quién es el trigo? Es Yeshua. Es decir, tomamos la salvación porque las promesas vienen dadas por Yahweh. Yahweh ordena a los cielos porque Él los ordenó, que las promesas, que las oraciones de los santos, que las peticiones, que las plegarias, como ustedes la quieran decir, todo eso que sale de nuestro corazón en un momento de desafío, en un momento
de dificultad, en un momento del valle de la sombra de la muerte, como dice el Tejilín 23, el Salmo 23, usted desgarre su corazón, usted grite en su silencio, usted hable a él, usted diga ve al Hanán, usted clame a él. Y esas copas de usted como un kadosh, como un hombre santo, si está transitando en lo que él desea, esa copa se rebosa y está en los shamaín, está en los cielos, para que él dé la orden a esos cielos, de que esa promesa que él te ha dicho a ti sea establecida en la tierra, porque él estableció en la tierra su justicia. Y aquel que recibe a Yeshua lo declara porque somos un rúa, somos un espíritu, de que aquel se hizo carne y habitó entre nosotros, que es el mismo Padre, ¿no? Yahweh se hizo carne para poder venir a dar la Yehoshua, o sea, la Yeshua, que es la salvación. Y tenía que venir en un cuerpo, dar ejemplo de que podemos vivir como él, como se puede vivir, como vivió el Ben Adán, aquí podemos vivir nosotros. No somos perfectos ni seremos perfectos como él, pero de verdad que sí podemos llegar a tener esa valiosa medida de él a través de ese temor santo. Y entonces es aquí en donde comenzamos como a revisar y dónde empezó ese odio tan gratuito del hombre por el hombre, del hombre contra el hombre, pero se puede decir del hombre contra sí mismo. Y lo podemos ver tranquilamente cuando el hombre tuvo ese primer contacto con aquel ángel caído, aquel querubín, ¿no? Que fue un día luz y después se volvió tiniebla, y que él se presenta como ángel de luz donde quiera que esté, pero es una tiniebla. Es saber diferenciar ese rúa de tiniebla al rúa de Elohim, Yeshua. Y de verdad que hay veces nosotros tenemos que enfrentar esa Yetzer Hará frente a la luz que el Mashiach nos ha dado a nosotros. Y no es fácil porque el hombre siempre ha querido, ¿no? En esa relación de él con él mismo, tiene dentro de sí esos procesos que llevan a muchas condiciones cuando el hombre tiene que pelear contra sí mismo frente a una cultura, frente a un carácter y frente a un temperamento dado por la misma cultura en la cual se ha educado, por la cultura que toma de sus padres y del medio que lo rodea y de la asimilación en donde hemos estado, para llegar a la verdadera cultura, al carácter y al temperamento de la instrucción dada por la Torá. No es fácil. No es fácil aún para aquellos que la han mantenido como la casa de Yehudá. Sé que no es fácil porque ellos se han visto involucrados en aquellos ojos observantes que los observan con ese racismo, con esa rabia, con esa ira, con ese odio de que son una nación, disque pequeña, pero son una nación grande en todas las áreas, porque el Elohim vivo lo ha hecho para que seamos todos así, todos así. Lo que pasa es que hay ese odio gratuito porque ellos son la bendición que el Padre estableció cuando le dijo a Salomón, por amor a David dejaré una tribu, y dejó a Yehudá, porque Yehudá se paró en la brecha después de haber cometido un grave error, pero gravísimo error, Yehudá, de haber permitido lo que permitió con su hermano Joseph. Al tiempo se vio y lo reconoció, y hizo techúa y perdonó, y se quiso parar en la brecha y quiso ser él el que fuera elegido para ser esclavo de ese gobernador que no sabía él que era su hermano, parado a defender a su hermano Benjamín. Porque eso es lo que estamos llamados nosotros, a pararnos por los otros cuando nosotros hemos cometido errores y pararnos también por otros que nos hayan ofendido. Y no es fácil, porque ese odio
es esa semilla que el Padre no quería que se permitiera en el pueblo a través de todo lo que nuestro pueblo de Israel aconteció, porque se asimiló, porque se contaminó, porque hizo lo incorrecto delante del Señor y el Señor tuvo que limpiar y limpiar y sin embargo la semilla decrecía, pero después la semilla volvía otra vez y crecía. Es así como ustedes veían jueces que hacían lo bueno delante del Señor, reyes que hacían lo bueno delante del Señor, jueces y reyes que hacían lo incorrecto delante del Señor. ¿Y qué estamos haciendo ahora? Ahora todo esto ha proliferado, se ha multiplicado la maldad, se ha multiplicado el odio, se ha multiplicado. ¿Y en dónde se ve todo esto? No se ve allá afuera, se ve en nuestras propias familias, familias que siempre viven en contienda, los unos con los otros, los esposos compitiendo el uno con el otro, quién sabe más, quién sabe menos, quién trae más a la casa, quién genera más, los hijos, los hermanos compitiendo el hermano con el otro, quién sabe más, yo estoy más, quién me quiere más, quién no me quiere más, quién tiene mejor posición, quién no tiene mejor posición. Es decir, es una competitividad del uno por el otro y eso es en la familia, imaginémoslo afuera, en donde hay empresas, en donde está toda una comunidad, naciones, poblaciones, gobiernos, continentes, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos sentamos de pronto a observar en algún momento de nuestras vidas, el que se ha parado a observar el mar, el que se ha parado a observar un lago, el que se ha parado a observar una montaña, el que se ha parado, que sea a pescar algo, digámoslo así, y observar los peces, las camadas de peces, las bandadas de peces, el que ha tenido la oportunidad de ir dizque, a ver un safari o el que se ha sentado a ver National Geographic, a ver documentales de animales y ellos nos enseñan en medio de que son animales salvajes y están en lo que se llama el proceso de supervivencia, nos enseñan el verdadero respeto del territorio. Y son animales creados por el Elohim vivo, claro que sí, por Boreolán, el rey y amo del universo. Pero la diferencia es que la chispa divina de Él que puso en nosotros es la chispa divina que no sabemos, podemos intuirla, ¿no? Es ese espíritu, es algo hermoso porque imagínense, Él hablaba en el fuego, su voz era en el fuego, pero no se veía, caminando viendo al invisible, al que no vemos, al que no conocemos como figura, porque probablemente no lo imaginamos como un ser humano, pero él no es un ser humano, que como un animal no es un animal, por eso toda esa idolatría y todo buscando a ver cómo es que es él, pero él no tiene figura, porque él es una chispa divina al este, sur, oeste y norte, una chispa divina en todo lo que vemos en el universo, una chispa divina que está en ti. Y es esa chispa divina que se llama amor, porque Él es amor, Él es Ahabá. Entonces, si ustedes ven Oseas 2 y ustedes pueden leer todo ese Oseas 2, todo ese Oseas 2, y si ustedes ven Oseas 2:20 dice, y te desposaré conmigo en fidelidad y conocerás a Yahweh. O sea, Él vive del amor, en el amor de desposarse, le voy a dar carta de divorcio, me han hecho inclinar mi oído hacia otro lado, no los quiero ver, pero los amo a pesar de todo lo que hagan. Y ese es el Padre que tenemos nosotros, lento para la ira y grande en misericordia. ¿Y quiénes somos nosotros para decidir si odiamos al otro o no lo odiamos? Estamos viendo las guerras con nuestra casa de Israel, estamos viendo aquellos del este, suroeste en contra de nuestro pueblo, los musulmanes, estamos viendo los iraníes, los iraquíes, todos los que se conjugan para acabar. Y todos somos familia. Abraham no solo tuvo a Isaac, tuvo también a Ismael y tuvo otros hijos. Pero Noah tuvo a Cam, Noah tuvo a otros dos. ¿Y qué salió de Can? La desnudez de su padre. Su padre lo maldijo y de ahí muchos. ¿Qué pasó con los moabitas? ¿De dónde vienen los moabitas?
del incesto de Lot, de sus hijas con Lot, con su mismo padre. O sea, la semilla de Sodoma y Gomorra se llevó en esas mujeres porque habían nacido en esa cultura, no se habrían asimilado a hombres como esos, pero conocían una cultura totalmente de abominación y sin embargo lo hicieron y son los moabitas. Y el Señor no permitió en ese momento que se tocaran los moabitas. ¿Quién es Edom? El hermano de Jacob. Es el hermano de Jacob. Es nuestro familiar. Y qué odio el de Edom, que se conoce como Esar por Jacob. Pero nosotros somos descendencia de Jacob, no debemos permitirnos el odio. Porque otro nos odia, tenemos que odiar. Porque otro nos tira la piedra, tenemos que tirar tres. Yo quiero revisar con ustedes palabra, porque no es solo lo que yo esté diciendo a ustedes. Yo quiero que revisemos esa palabra donde está Levítico 19:18 que dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Y cuando venimos al Brit Hadacha y le preguntan a nuestro Adón Yeshua HaMashiach, ¿y cuál es ese primer mandamiento? Para confrontarlo a él, a ver si este tanto que dice, a ver cuál es el primer mandamiento. Shema Israel, Yahweh Eloheinu, Yahweh Echad, ¿no? ¿Sí? El Señor es nuestro Dios, el Señor uno es, y lo dice en Éxodo 20. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, fuerza, mente y recursos. Pero Elohim lo dice en Éxodo 20. No tendrás otros dioses delante de mí. Yo soy el Echad, yo soy el Elohim, uno soy. Pero Yeshua dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Este mandamiento es igual que el primero. ¿Y de dónde sacó él todo esto? Yeshua lo sacó de la Torá, porque él fue instruido en Torá, porque él la vio, y él es la Torá. Y esa palabra que él estaba hablando en ese momento en el Brit Hadacha, esa palabra la tomó del Levíticos 19:18. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, con base en lo que estamos hablando en este momento, me voy a permitir que vamos a, aquí a Deuteronomio 23:8. Estamos en el libro de Barín, pero estamos recién iniciando. Y son leyes que da el Padre, ¿no? Y no las podemos pasar por alto. Y los invito a que vamos a Deuteronomio 23:8 y dice, no aborrecerás a la edomita, ya que él es tu hermano. No aborrecerás al egipcio, ya que tú fuiste extranjero en su tierra. Entonces, ¿quiénes fueron los egipcios? ¿Y quiénes han sido los edomitas para la casa de Israel? Enemigos acérrimos, enemigos acérrimos. Pero, ¿qué está diciendo Elohim vivo? No tocarás al edomita, no lo tocarás, Levítico, Deuteronomio. No lo aborrecerás ni al edomita ni al egipcio. No lo aborrecerás, no lo aborrecerás. Entonces, ¿qué nos viene a explicar esta palabra de Deuteronomio? ¿Cómo que no aborrecer a los egipcios ni tampoco a los edomitas, si estaban destinados a ser enemigos perennes de Israel? ¿Cierto? Pero si miramos a los egipcios, miremoslos desde Joseph. Le dieron una casa a Joseph y a su familia. Le abrieron la tierra de Gosén. Le dieron la mejor tierra, la tierra verde, este faraón. ¿Acaso estos egipcios de ese tiempo fueron malos con el pueblo de Israel? No, nos abrieron sus puertas, nos dieron lo mejor de las tierras, permitieron a nuestros antepasados vivir allí. Que se fue este faraón y se olvidaron de todas las cosas que hizo Joseph. Entonces no fue todo un pueblo en contra de Israel, fue el corazón de un hombre que es Faraón, que vino en ese momento a esclavizar a una nación solo porque quiso esclavizarla porque la vio que había proliferado, ¿cierto? Entonces,
no, no debemos nosotros, en este tiempo en que estamos, y lo digo por todos los sucesos que están pasando, y yo no quiero aquí, yo no vengo a hablar de política, no vengo a hablar de gobiernos, vengo a hablar de las consecuencias de lo que el odio ha llevado a los gobiernos y en los cuales los gobiernos, y voy a hablar de Sudamérica, de los gobiernos en Centroamérica y en la misma América donde estamos viviendo desde Canadá hasta Tierra de Fuego, hemos estado involucrados en este odio gratuito de gobernantes basados en utopías. Ustedes saben que lo utópico es lo inalcanzable, utopías de hombres, filósofos, de todo lo que fuera, escritores que creyeron tener la razón y no la tuvieron, solamente la escribían, pero más allá, sus propias vidas estaban tan contaminadas por su propio odio, porque no se amaban a sí mismos, porque por eso dice la palabra, amar al prójimo como a ti mismo. Si nosotros no nos amamos a nosotros mismos, si hemos hecho una evaluación, si estamos en un proceso de techubá y de ticún, si hemos hecho un alto en el camino, primero nos debemos evaluar nosotros, porque quien esté libre de pecado, que tire la primera piedra. ¿Quiénes somos nosotros para buscar a los más malvados de los malvados? No somos nadie, no somos nadie. El Padre permite que esos malvados vengan en arrepentimiento. Y cuando no hacen conforme el tiempo que da Yahweh, pues Yahweh toma su decisión, porque al fin y al cabo la creación es de él. No somos nosotros, somos parte de esa creación y muchas veces queremos ser Dios, queremos ser juez, queremos ser abogados en lo que no nos compete. Nosotros debemos solamente estar en esa reparación, en ese ticún de lo que nuestros antepasados y aún nosotros hemos hecho contra este odio gratuito y poner una semilla de bondad, porque hay bondad en nuestros corazones. Hasta en el corazón del más perverso les puedo asegurar que hay un granito de bondad. ¿Que ha sido contaminado? Sí, sí, porque cuando se permite este odio gratuito, el alma se contamina y contamina tu cuerpo y tú no puedes ver más allá de lo que tus ojos te quieren que ver. ¿Por qué? Porque has hecho un cerco totalmente de espinos que no te dejan pasar a ver y a que se quite todo eso. Solamente el Ruach HaKodesh, el Espíritu de Dios, puede venir y soplar fuego sobre esos huesos secos que están allí y dar vida y cambiar la historia y poner el destino profético como forma en el principio. Solo lo hace absolutamente él. Entonces, yo quería traerles estas dos, esta palabra de Deuteronomio sobre Edom y sobre Egipto, porque de ahí es que viene toda esa parte de este odio gratuito que ha crecido en todas estas naciones y en todo esto, ¿no? Y, y los profetas se les fue revelado, a todos los profetas se les fue revelado esto. ¿Por qué? Porque son leyes que ha dado el Padre en su Torah. Allí está para que nosotros aprendamos a depender de Él y hacer conforme Él dice. Si Él dice hay que exterminar a un pueblo para que no quede nada, hay que hacerlo. Usted no se puede asimilar, no se asimile. Pero si pasa lo que pasa, que ese pueblo venga más bien a vivir la Torah y no que usted se asimile a los dioses y se pierda totalmente lo que el Eterno dice. Por eso Él tiene cuidado de nosotros frente a eso. Él no le está diciendo a usted que usted haga lo que hacen los otros, pero si en un momento dado nuestro pueblo, claro, nuestro pueblo tuvo relaciones con egipcios, tuvo relaciones con edomitas, tuvo relaciones con moabitas, tuvo relaciones con todo. Pero cuando usted está parado en la Torá y sucede eso dentro de nuestras familias y todo, y está parado en la Torá, lo que debemos hacer es orar y que el Ruach HaKodesh tome a esos pueblos y los traiga a la Torá. Tome esos pueblos y cambie esa mentalidad y los limpie, porque Él los puede hacer, son sus pueblos también. Israel fue escogido entre todas esas naciones, porque Él conocía el corazón del pueblo, pero Él conocía las otras naciones, puesto que también son de Él.
¿sí? No están apartados, todo lo que hay en la tierra, en el Bejares, le pertenece a él. ¿Y por qué les digo esto? Porque tenemos ejemplo, les invito a leer el libro de Ruth. ¿Quién era Ruth? Era una moabita. Qué maravilloso que algún día los pueblos sean como Ruth, esos pueblos paganos, esos pueblos profanos, esos pueblos que han vendido un odio gratuito y lo han vendido con poder, con gobiernos, con todo lo que hay en ellos para hacer daño. Qué bueno que hubiesen esos pueblos y se pararan como Ruth y dijera, mi pueblo, Noemí, tu pueblo será mi pueblo y tu Elohim será mi Elohim. Maravilloso. Venir a servirle al Dios de Israel, porque es el verdadero Dios. Lo demás solamente es piedra, madera y se seca. No oye, ni ve, ni entiende, pero hace mucho daño al corazón del hombre, porque toman lo que no es correcto para hacer daño y hacer lo incorrecto y venir a traer más miseria y maldad de la que ha venido desde los tiempos aquellos. Por eso Isaías, el profeta que de verdad leo y admiro muchísimo a Isaías, es Isaías quien se le permitió ver todo lo de nuestro Adón Yeshua Hamashiach, de verdad que honra al profeta y hay que honrar a Isaías. 19, 20, 21 dice, pero que cuando clamen a Hashem por sus opresores, él les enviará un salvador y un defensor, y él los rescatará. Entonces Hashem es Yahweh, Hashem la traducción hebrea es misericordioso, se revelará ante los egipcios, y en ese día ellos reconocerán a Elohim. Está ahí, Isaías 19, 20, 21. ¿Cómo? ¿Cómo que ellos van a clamar a Elohim y Elohim se les va a revelar y va a ser Elohim de los egipcios? Sí, está en Isaías. Egipto vendrá a ser un pueblo que amará al Elohim vivo de Israel como tú y yo lo amamos, ¿ya? Porque ese Egipto que una vez dio la mano a Israel, ese Egipto sembró en ese tiempo y eso está ahí guardado en el corazón del Padre. Y el Padre es un hombre de demasiada gesed y de demasiada bondad. Entonces, ese odio de Isaac por Jacob, no podemos seguir nosotros en la dispersión que estamos, siendo nosotros descendencia de Jacob, de nuestro patriarca, con ese odio, ¿no? Con ese odio frente a esa, hay que orar para que ellos vengan y reciban y retornen y sean reparado el daño que todos ellos han hecho, que han causado, porque Jacob y Esad son hermanos, pero aunque hablen, ¿no? De que Esad aborreció a su hermano y lo quiso matar, hubo una tregua en la que ellos se encontraron, se abrazaron y cada cual siguió su camino. Yo creo que es una tregua en la que uno debe de pararse como se paró Jacob, con honra, con temor tenía, pero tenía el apoyo de Hakadosh Barujú, del Eterno, del Dios de Israel, y de la luz que siempre está en la lealtad, que es Yeshua, y que permitió ese abrazo. Yo creo que estos son los saltos en el camino que debemos hacer nosotros con nuestras familias, con nosotros mismos, de poder abrazarnos nosotros mismos, hacer ese alto en el camino y decir, qué odio gratuito, qué odio fortuito, qué odio, es ese odio sin sentido, esa venganza que he querido tomar en mis propias manos y lo que he llevado, esa destrucción de mi propia vida, destrucción también de mi cera, de los que están a mi alrededor. Y es allí cuando venimos a vivir, ¿cierto? Venimos a vivir en la purificación de Él. Es cuando Él nos encuentra y nos dice, ven, hija, recibe mi salvación, mi redención y mi reparación. Y es allí cuando Eclesiastés 3:15 hace su entrada. El pasado ya fue, lo que ha de ser ya ha sido, y Yahweh restaura lo que pasó. Entonces, lo digo por experiencia, como testimonio de, de lo que uno pasa. Yo, antes de conocer a mi padre, de oída lo había oído, pero tenía en mi corazón como venganza.
como odio. Y lo vine a comprender, no hace ni 15 años ni nada, lo vine a comprender hace poco, porque fui madre soltera, porque no hubo responsabilidades, porque fui avergonzada, avergoncé a mi familia, sobre todo a mis padres, pero sobre todo avergoncé a mi Padre Celestial con mi actitud. No por el hecho de ser madre soltera, siempre fui defensora de la vida y lo soy pro vida. Tengo un hijo de 25 años y, y, y han pasado muchas cosas impresionantes en la rebelión que se suscitó a través del odio sin sentido que nació en esta mujer en ese tiempo por aquel hombre que no tuvo esa responsabilidad para ese hijo y para esta sierva ahora del Elohim vivo. Y, y, y pasaron cosas, ¿no? Porque uno también tiene derecho a arrepentirse y de todo, pero ese odio llevó a que de verdad apartara a este varón de los caminos del verdadero amor que podría haberse dado en una relación con su padre. Y tal vez él en un momento llegó a sentir remordimiento, entre comillas, como lo hay afuera, pero en ese remordimiento pudo haber habido una techubá honesta. Solo Hakado Barujú y Yeshua lo sabrá. Y, y en ese momento él envía una carta a su hijo a través de mi madre y la carta nunca se entregó a mi hijo. ¿Por qué? Dirán ustedes, no, no sé. La carta fue guardada por los ángeles del cielo seguramente y 18 años después fue abierta, encontrada. Una carta donde habla del amor de un padre hacia un hijo, del amor que le tiene y del respeto y, y de hablar, de decir que si desea llamarlo, si desea buscarlo, si desea escribirle, él estará abierto a todo, pero esperará que él le escriba. Como la carta no fue entregada, pues nunca pudo escribirle, ¿no? Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Un hijo que crece en rebelión, falta de paternidad, de amor, porque un padre no tuvo el amor de ese padre de figura, ¿sí? Y entonces vienen y se suscitan cosas que están pasando en este mundo actual. Solo por el odio gratuito y sin sentido de la venganza de una mujer o así le puede pasar a un versión hombre, ¿cierto? En donde se cierra todo, todo se cierra por el simple hecho del sufrimiento, que es un sufrimiento que no es fácil. Sé lo que es ser madre soltera, sé que de los que me están escuchando habrán madres solteras, padres solteros, no sé, que habrán pasado y estarán pasando desafíos grandísimos con sus hijos, pero yo los animo que no. El pasado ya fue lo que haber de ser ya sido y el Padre restaura. Y la carta fue enviada, claro que fue enviada. No importa el tiempo que haya pasado, pero el Padre es el que hace. ¿Qué quiero traerles con ustedes este testimonio con respecto al odio sin sentido, hablando de nuestra casa de Israel? Esto podrá ser algo pequeño, pero no es pequeño, esto es grande, esto de testimonio que yo les he hablado a ustedes es de esa parte de una semilla que no germinó, como lo habla la palabra de él, la semilla que él tira en una tierra infértil, al lado de las piedras, al lado de higueras secas, pero cuando caen en tierra fértil, da el fruto al 100, al 60 y al 30%. Si en ese momento esa semilla cayó en un pedregal y no dio eso, el Padre lo que hace es soplar de su espíritu porque Él sabe, Él tiene un destino para cada uno de nosotros que es un propósito, que es una misión. Él volverá a ese soplo a la tierra fértil y el fruto será conforme Él lo diseñó, porque esas son sus promesas. Es lo que quiero darle aliento a algunos de los que estén aquí, que me estén escuchando, mujeres, padres. Él da aliento de vida. Él restaura lo que pasó, porque es el único que puede ir al pasado. Imagínense 18 años para que una carta sea ocultada y después salga para que pueda ser enviada a aquella persona, aquel hombrecito de 25 años, bello, hermoso, amado por el Padre, que lo está guardando y lo está tratando, lo ha rescatado y lo ha restaurado para estos tiempos, para que podamos dar cada día más testimonio de su verdad. Entonces, este odio gratuito
no puede seguir siendo gratuito para ninguno porque esto no es de gratis. Esto lleva inmerso todas estas proporciones. Y yo quisiera terminar porque les he dado una buena palabra. Vayan a Oseas 2, vayan a Deuteronomio, vayan a Levítico, vayan a la parábola del sembrador. Tienen bastante maná para comer, bastante maná para recibir e ir a esas aguas del Padre, como dice Juan 4, 13, 14. Yo soy el agua de vida eterna. Quien tiene sed, venga a mí y yo le daré el agua de vida eterna. Nunca más tendrá sed. Recuerden, ubíquense a él, el pozo, la samaritana, esas samaritanas y samaritanos que venimos a dar agua, pero no es el agua que él quiere que demos. Él quiere que demos este maná y que seamos testimonio de vida. Quiero dejarlos con esta reflexión y quiero decirles que esta respuesta debe ser una respuesta importante, que la respuesta de Esaú frente a Jacob y de Jacob a Esaú sea una respuesta de una tregua de shalom, de una tregua de paz. ¿Ya? Siempre me ha gustado Nelson Mandela. Él murió un hombre que trabajó mucho con la paz, ¿cierto? En África, un hombre muy noble que a pesar de que fue enviado a la cárcel o sea, injustamente, pagó, pero después fue presidente de su nación. Y a los que lo trataron mal, él los trató bien, completamente bien. Ustedes pueden ir a ver la historia. Pero hoy vivo en esta nación de Estados Unidos, me hallo aquí, y, y he leído mucho sobre un gran hombre y honro su memoria y que haya su memoria magnificado el santo nombre de Hakadosh Baruj Hu. Y quiero hablar de Martin Luther King. Martin Luther King dijo, la oscuridad no puede expulsar a la oscuridad, solo la luz puede hacerlo. El odio no puede ahuyentar el odio, solo el amor puede hacerlo. Hay un tiempo para amar y tiempo de odiar, tiempo de guerra y tiempo de paz. Eclesiastés 3:8. Gracias te doy, eterno Padre Dios, Rey Celestial, por esta apertura, esta introducción a un odio sin sentido frente al amor completo, frente al amor de la completitud, de la lealtad, de tu plenitud hacia esta creación, hacia este Bejadés, hacia esta dama que somos cada uno de tus hijos, hacia Israel. No tengo palabras de gratitud para decir gracias. Bendice la obra de tus manos en cada siervo y en cada sierva, en cada mujer, en cada hombre, en cada persona que escuchará esta vigilia, esta palabra que has traído, palabra de vida eterna, para hacer aliento de vida y para restaurar, para reedificar, para reconstruir, para reordenar, para establecer, para enviar y para recibir tu heredad. Honor y gloria y honra al único que es de honor y de honra, 3 veces Kadosh, Kadosh, mi Adon Yeshua HaMashiach. Buenas noches, buen amanecer, buenas tardes. Shalom Aleichem, amados.